Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Lo Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 96. Juez Negro Y. Barba Blanca. Roy Amos. El nombre, ya familiar para el mundo después del informe del periódico Noticias Económicas Mundiales que afirmaba que luchó contra un señor de la guerra hasta el empate, ahora sacudió los mares una vez más después de la demostración de las tres fuerzas. La diferencia era clara. Antes, en todos los rincones del mundo, Roy era conocido como discípulo del almirante Sepir, una supernova marina. ¿Qué es una supernova? Un joven luchador prometedor. Ser capaz de luchar contra un señor de la guerra hasta el empate era encomiable, pero muchos todavía creían que era exageración o que Hanafuda se contuvo por respeto a Sepir. Pero ahora, ya nadie llamaría a Roy supernova. La demostración de las tres fuerzas concluye. Víctor S. Roy Amos, el almirante de flota Sengoku, confirma el ascenso posterior al partido a vicealmirante y el título de candidato a almirante. Heredando el nombre de su amo, Brazo Negro Sepir, su título es Juez Negro Xiesi. Se dice que el Xiesi es una bestia mítica que distingue el bien del mal con su único cuerno. Muchos creen que esto simboliza la comprensión y adhesión a la justicia del nuevo candidato a almirante. Sin embargo, algunas leyendas dicen que los Xiesi, al discernir el mal, atacan instantáneamente, ignorando las leyes, quizás sugiriendo que la justicia de este candidato a almirante no es amable. De todos modos, los espectadores de la transmisión de la demostración de las tres fuerzas entenderán que no importa la justicia que siga, el poder que posee seguramente lo convertirá en la próxima leyenda de los marines. Una semana después de la manifestación de las tres fuerzas, el periódico World Economic News publicó extensos informes celebrando el resultado, algo raro dado que sus titulares habían estado dominados recientemente por el zodíaco. Y así, el nombre de Juez Negro Roy se extendió por los mares a una velocidad asombrosa. Nuevo Mundo, noche. Un enorme barco con forma de ballena cruzó el océano. En el mástil principal ondeaba una bandera pirata. Una calavera sonriente con un bigote de luno creciente, sorprendentemente visible. Era el símbolo de los más fuertes de esta época. El barco era el Moby Dick, el buque insignia de los piratas de Barba Blanca. HMPH, una leyenda de la nueva generación. ¿No es un poco demasiado? En la cubierta, un hombre con uniforme de chef y peinado copete leía el periódico. Era Tatch, comandante de la cuarta división. No demasiado. A su lado, Marco, comandante de la primera división con cabello como piña, negó con la cabeza. Vi la transmisión en vivo, la infantería de marina, llamado Roy es ridículamente fuerte. Lucho Negro Brazo de Sepir a un punto muerto, la cabeza. Sepir. Que el anciano debe ser de 70 ahora, ¿verdad? Incluso a los 70 años, sigue siendo un exalmirante. Incluso Cobb reconoce su fuerza monstruosa. Marco sacudió la cabeza. Es así. A continuación, él es fuerte, de hecho. Paja murmuró, dándole vuelta a la página. Oh, no solo de la infantería de marina, mira esto. Puño de fuego hace, este novato es demasiado bueno. Hundió la flota de Hanafuda antes, y ahora está cazando activamente a los piratas de Hanafuda. Un espadachín con sombrero de copa, vista, se rió. He estado siguiendo a ese novato por un tiempo. Parece que su barco fue atacado recientemente y sus camaradas sufrieron grandes pérdidas. Eso debe haberlo enfurecido de verdad. Se preocupa por sus camaradas, ¿verdad? Los ojos de Tatch se iluminaron. Suena como un buen tipo, ¿verdad? Enseñar. Sí, efectivamente, Capitán Tatch. Un hombre corpulento con una rebanada de pizza, Marshal DTH, barba negra, sonrió tontamente. Justo en ese momento. Gurarararara. Una risa única y conmovedora interrumpió su discusión. Todos miraron al hombre alto que acababa de salir de la enfermería, todavía con un goteo intravenoso.
El bigote de media luna blanca, la enorme estatura y el grito unificado de Pops de todos a bordo confirmaron su identidad. Barba Blanca y Edward Neugate, indiscutiblemente el pirata más fuerte de esta época. Juez negro Roy se acomodó en la silla de su capitán, tomando el periódico. Vio la devastada isla Duelo y a Roy apoyando a Sepir. Una sonrisa, a juego con la curva de su bigote, apareció en su rostro. Sepir finalmente ha encontrado un verdadero sucesor. No mostró preocupación ni aprensión. Era lo esperado. Desde hace décadas, a los mares nunca les habían faltado centrales eléctricas. Los almirantes actuales, los otros emperadores recién llegados aparecieron en cada generación. Pero Barba Blanca siempre estuvo en la cima. Me recuerda a los viejos tiempos. Oye, Marco, trae el sake. Los ojos de Marco se abrieron. Hoy no, papá. Necesitas reducir el consumo de alcohol. ¿Ah? Barba Blanca brilló. Tonterías, hijo tonto. Si no puedo beber como quiero, ¿por qué ser pirata? Trae el sake. Él rugió. Ja 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 ja. Capitán Marco, solo traiga el sake. Pops no renunciará de otra manera. Oye, Vista, ven aquí antes de que papá empiece a gritarte también. Los piratas de Barba Blanca estallaron en carcajadas. En medio de las discusiones juguetonas, Marco entregó el sake a regañadientes. Solo una taza, bien, dos, suspiró, bien. Conocía la personalidad de su padre. Como patriarca de la tripulación, no renunciaría a beber. Barba Blanca levantó la enorme calabaza y bebió profundamente. Glug, glug, glug. Después de vaciar la calabaza de una vez, suspiró contento y recogió el periódico. Hablando de eso, Marco, ¿qué pasa con lo que te pedí que investigaras? Marco se puso serio. Sobre el Zodíaco, he hecho que Squardilit y Ibai revisen a través de sus canales, pero el rendimiento es bajo. Además de los rumores públicos, la única información adicional es que antes de la demostración de las tres fuerzas, el héroe marino Garp tuvo un encuentro en el East Blue con un miembro del Zodíaco nunca antes visto, posiblemente llamado Inosisi. Le entregó el periódico a Barba Blanca, mostrando una foto del buque de guerra muy dañado de Garp y Garp con vendas después de la manifestación. Garp. Barba Blanca miró a la cara en la foto. Los comandantes veteranos de los piratas de Barba Blanca parecían graves. Garp conocían su nombre mucho mejor que el recientemente retirado Sepir. Aunque era famoso por cazar al rey pirata, Barba Blanca se había enfrentado con Garp innumerables veces. Conocían bien el terror de la leyenda marina. Ese miembro del Zodíaco realmente lastimó a Garp. Inosisi es tan fuerte. Además, no mató otro al hijo de Big Mom. Y otro cocodrilo mató. Recuerdo que ese tipo desafió a Pops. Su fuerza no era mala, ¿verdad? La baraja bullía de discusión. Barba Blanca ignoró la charla. Inosisi frunció el ceño ligeramente y luego negó con la cabeza. Marco, quien mejor lo conocía, captó el gesto sutil. Pops preguntó en voz baja. ¿Por qué estás tan interesado en el Zodíaco? ¿Está pasando algo? Los demás se callaron. Incluso el maestro, que comía en silencio, miró a Barba Blanca. Conocían la naturaleza de su padre. Él solo se preocupaba por su familia. Rara vez se interesaba activamente por otros asuntos relacionados con el mar. Marco y los otros comandantes generalmente reunían información importante para él. Pero con el Zodíaco, Barba Blanca exigió activamente información y mostró gran preocupación. La última vez que Barba Blanca estuvo tan activamente interesado en un evento externo fue la ejecución de Roger hace 19 años. Marco tenía curiosidad. Barba Blanca dejó su calabaza. Él no habló. Quizás la mención de Garp y Sepir, los nombres de sus compañeros, le trajo recuerdos. Una figura pareció destellar ante sus ojos. Oye, Neugate. La voz bulliciosa aún resonaba. El único hombre al que Edward Neugate respetaba además del propio Roger. ¿Cómo sobrevivir? Ja ja ja. Eso no importa. Lo que importa es que le hice una promesa a alguien. ¿Tú quieres? Las voces se desvanecieron, pero los recuerdos eran vívidos. No es nada. Barba Blanca dijo en voz baja. Acabo de escuchar un nombre una vez. ¿Un nombre? Marco estaba perplejo. ¿Un miembro del Zodíaco? Presionó, curioso por saber quién podría ser que su padre se preocupara tanto.
Barba Blanca solo sonrió. ¿Quién sabe? Miró hacia el mar inmutable. Pero lo escuché. En el mar distante, el sol comenzó a salir, haciendo que el océano pareciera vasto y lleno de infinitas posibilidades. Es un tipo que pondrá el mundo patas arriba. Capítulo 97. Autoridad a nivel de almirante. Objetivo. Impel Down. El mar se ha puesto patas arriba por tu culpa, juez negro. Dentro de la oficina del almirante de la flota, Sengoku dejó el periódico y habló con emoción. Glug, glug, estoy vivo. Al revés es un poco exagerado, y almirante de flota Sengoku, puedes llamarme Roy. Y juez negro suena un poco vergonzoso. Frente a él, Roy se bebió una botella de refresco de cola helado de una vez y exhaló profundamente. Además, puedes cancelar esas entrevistas y esas cosas por mí. Se siente más agotador que luchar contra el maestro Sepir. Se rascó la cabeza. Si dejas de tomar tragos en mi oficina, podría considerarlo. La frente de Sengoku se contrajo. Primero el viejo, ahora el joven. ¿Por qué trataron su oficina como la cafetería oficial de la Marina? Lo siento, lo siento. Roy se disculpó mientras entregaba casualmente la botella vacía a la cabra que deambulaba, la mascota de Sengoku. No le des de comer eso. Después de las habituales bromas poco profesionales, Roy miró a Sengoku. Entonces, almirante de flota Sengoku, ¿por qué me llamo aquí? Se trata de Sepir. Sengoku no andaba por las ramas. Maestro Sepir. ¿No se fue ya con Vince y los demás para formar la unidad de represión pirata? Roy se sorprendió. Poco después de la demostración de las tres fuerzas, Sepir, después de un breve descanso, instaló decisivamente el brazo crucer recién probado y, según los informes, mejor, para desesperación de los médicos, y dejó a los marines como dijo que haría. Mocoso, ve a hacer lo tuyo. Los hombres no necesitan despedidas. El anciano era tan libre de espíritu como siempre. Por supuesto, Ain y Vince le dejaron a Roy un caracol transpondedor especial para emergencias o intercambio de información. Exactamente. Pero antes de irse, dejó algo para ti. Sengoku dijo profundamente. ¿Algo? ¿Qué? Roy frunció el ceño, curioso. Específicamente, es un conjunto de autoridad. Sengoku dijo en voz baja, recogiendo un documento y entregándoselo a Roy. Roy tomó el documento. Una mirada superficial hizo que su expresión cambiara. Esto es. Incluso él estaba realmente sorprendido. Sengoku explicó gravemente. Hace años, la familia de Sepir fue asesinada por piratas, lo que llevó a su retiro del frente de batalla. Ese incidente se debió enteramente al fracaso del gobierno. Su voz se volvió fría. No era así. Naturalmente, la familia de un almirante de la Marina debería recibir la máxima protección del gobierno mundial y de los marines. Sin embargo, la esposa y el hijo de Sepir fueron asesinados. Sin importar la explicación, el gobierno tenía una responsabilidad innegable. El comandante en jefe Kong se sintió extremadamente culpable. Solicitó especialmente que el gobierno mundial permitiera a Sepir retener permanentemente su rango de almirante y un conjunto único de autoridad, que sigue siendo válido hasta el día de hoy. Sengoku señaló el documento. Y ahora, dado que la unidad de supresión pirata Sepir se está formando como una unidad encubierta, similar a una espada, solicitó al comandante en jefe Kong y a mí que les transfiriéramos esta autoridad. Suspiró de emoción. La autoridad incluye muchas partes. Paso sin restricciones en aguas controladas por el gobierno mundial, autoridad total sobre la base de entrenamiento de Sepir, derechos temporales de mando y movilización sobre la mayoría de las ramas marinas, discreción para abandonar el puerto para misiones sin informar a la sede, solo necesita un informe posterior, derechos de administración y expansión para su propia unidad, y derechos de coordinación y acceso a inteligencia con las principales agencias subordinadas del gobierno mundial y el ejército, mientras Sengoku los enumeraba, Roy leyó el documento, conmocionado. Sabía que Sengoku no estaba exagerando. Según el documento, ganó una autoridad increíble. En resumen, excepto por la autoridad para iniciar una llamada destructora, esto es casi equivalente a un almirante completo. Sí, solo los almirantes, el poder más alto de los infantes de marina, tenían tanta autoridad. Maestro Sepir. Roy casi podía escuchar la voz de Sepir en su oído. Chico, te has graduado.
Hereda todo lo que tengo y haz lo que quieras hacer. Roy sonrió. El viejo realmente confía en mí. Un rato después de firmar los documentos y salir de la oficina, Roy regresó a la sede de la unidad de detención. Creo que Smoker está a punto de ser dado de alta. Debería invitarlos a él y a Ina a una fiesta. Ya estaba oscuro. Roy reflexionó mientras caminaba. Ese cigarrero se había lastimado a sí mismo al darle un cabezazo en el puño a Roy solo para esquivar la factura la última vez. Verdaderamente despreciable. Roy no podía dejar pasar eso. Tenía que saciarse antes de que Smoker se fuera a lo gueto. Pero como Roy albergaba pensamientos tan inhumanos. 1, 2, 1, 2. Al pasar por el campo de entrenamiento de la unidad de detención, sorprendentemente escuchó pasos rítmicos y gritos. Hizo una pausa y luego se acercó silenciosamente a la valla. Al momento siguiente, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Está embrujado? El campo de entrenamiento, generalmente vacío por la noche, estaba lleno de gente. Los soldados de la unidad de detención corrían en formación. Y lo más ridículo, liderando la formación de la Lealtad Negra estuvieron Fall y Hans. Hermanos. Su resistencia estaba claramente agotada, el sudor caía a raudales, los pasos tropezaban. Pero Fall gritó, 10 vueltas más. A su lado, Hans rugió. Ese bastardo Roy ya es candidato a almirante. Si nos quedamos así, definitivamente se reirá de nosotros cuando tenga tiempo. Nosotros, son los subordinados directos de un candidato a almirante. Sus ojos estaban inyectados en sangre. 10 vueltas no son suficientes. 20 más. XN. El rugido unificado y la atmósfera apasionada dejaron a Roy atónito. Esos dos, ¿es necesario? Sacudió la cabeza con una carcajada. Justo en ese momento. ¿Por qué no es necesario? Oyó una voz detrás de él. Roy no se sorprendió. Se volvió para ver al vicealmirante Virot, sosteniendo un pincho de albóndigas, sonriendo feliz. El vicealmirante miró a los soldados entrenándose en el campo distante. Incluso después de dirigir la unidad de detención durante años, esta era la primera vez que veía a los soldados así. Y él sabía la razón. ¿Quién te dijo que te convirtieras en un monstruo tan silenciosamente? Ellos, simplemente no quiero quedarme muy atrás. Después de todo, tú eres su jefe. Virot sonrió al joven. Este era el poder de una pancarta. Corriendo hacia una pancarta que admiran, las personas pueden desatar un poder mucho más allá de su yo pasado. Incluso Virot sintió lo mismo. Durante mucho tiempo había creído que Roy sería sobresaliente y eventualmente lideraría la unidad de detención, tal vez incluso la cambiaría. Pero en su plan, eso llevaría décadas. No esperaba que Roy fuera tan sobresaliente. Buen trabajo, chico. Al escuchar esto, Roy miró al superior que lo había cuidado durante años. Gracias por los elogios. Virot no dijo más, solo le hizo señas. En ese caso, vámonos. Vete. Roy hizo una pausa. ¿Dónde? No te lo dije. Después de la demostración de las 3 fuerzas, me retiro. Virot sonrió. Ya envié mi informe a Sengoku. El puesto de comandante de la unidad de detención se le transferirá a usted. Pero antes de eso, tengo que llevarte para la entrega final. Roy se quedó atónito. Le sorprendió la jubilación decisiva de Virot, pero pensándolo bien, encajaba con la personalidad del anciano. Un momento después, se dio cuenta del significado detrás de traspaso, trabajo de traspaso. Claramente, para Roy, que había estado en la unidad de detención durante años, conocía la mayoría de los asuntos internos de adentro hacia afuera. Entonces, la única respuesta fue: vámonos. Virot sonrió. Vamos a Impel Down. Capítulo 98. Tienes suerte de no nacer en mi época. Al sureste de Marineford, una enorme puerta se alzaba sobre el mar, como una creación divina. Las puertas de la justicia que conectan los 3 bastiones principales del gobierno mundial. Detrás de esta puerta de la justicia, era una isla ubicada en el cinturón de calma. O tal vez isla no era la palabra correcta. Lo que aparecía en la superficie del mar era solo la cima de una enorme torre. En la enorme puerta de acero había un símbolo especial. Un tridente amarillo con alas sobre fondo negro, rematado con una corona.
Era un lugar temido por todos los criminales del mundo. Impel Down, la gran prisión submarina, construida en el lecho marino del Calm Belt, rodeada por numerosas flotas y custodiada por innumerables carceleros y potencias, era la prisión más grande del mundo. Impel Down, nivel 4. Infierno ardiente. Fruta del diablo analizada. Fruta buey buey, modelo. Holstein nivel 1. Fruta oso oso, modelo. Koala nivel 1. Fruta buey buey, modelo. Rinoceronte nivel 1. Fruta caballo caballo, modelo. Cebra nivel 1. Las constantes notificaciones de la enciclopedia de frutas casi hicieron reír a Roy a carcajadas. Él y el vicealmirante Virot estaban parados afuera de una oficina. Ante ellos se encontraban varios monstruos gigantes, parecidos a bestias, la fuente de las frutas que Roy acababa de analizar. Roy los conocía bien. Las bestias carceleras de Impel Down eran usuarios despiertos de Zoan que habían perdido la cabeza por sus frutos. Frente a las bestias carceleras había 3 personas. Vicealmirante Virot, Vicealmirante Roy, bienvenidos a mi Impel Down. Oh, espera, aún no es mío. El líder era un bicho raro sin camisa vestido como un faraón, sosteniendo un tridente. Anjabal. Se tapó la boca a mitad de la oración, luciendo ridículo. Oh, no hay nuevos prisioneros. Sadie está tan solo la mujer de cabello rubio, ropa de cuero rosa y un patrón de habla único era Sadie-chan, la jefa de guardia. Disculpas. El alcaide jefe Magallanes está lidiando con una cuestión personal. Él estará aquí pronto. Antes de eso, por favor póntelos. La última era una mujer con uniforme y anteojos rojos. Domino, la vicejefe carcelera. Ella parecía ser la única persona normal allí, entregando máscaras antiguas a Roy y Virot. Virot estaba acostumbrado a esto. Tomó la máscara, le indicó a Roy que se la pusiera y presentó brevemente a los 3. Roy escuchó a medias. Él los conocía, por supuesto, pero claramente, en comparación con ellos. Roy se preocupaba más por la persona que él y Virot estaban esperando. Clic. Pronto, la puerta de la oficina se abrió. Uf. Con un suspiro de alivio, una figura enorme salió. Vestía un uniforme negro, guantes y cuernos en la cabeza. Combinado con las alas de murciélago en su espalda, parecía un demonio legendario. Gas venenoso de color púrpura oscuro acompañó su aparición, haciendo que quienes lo rodeaban se cubrieran la boca. Disculpas por la espera, dijo con voz profunda. Mi estómago no se sentía bien. Usuario de fruta del diablo Magellan descubierto fruta del diablo confirmada. Paramecia venom fruta venenosa. Analizando y guardando en enciclopedia de frutas. Capacidad de la fruta. Puede liberar toxinas devastadoras de todo el cuerpo. Efectos por nivel. Nivel 3. Obtiene el efecto de fruta completo. El aliento, los fluidos corporales y las partes del cuerpo contienen veneno intenso. Puede manipular la forma del veneno. Respirar hace que los alimentos sean tóxicos, causando diarrea crónica, pero otorga inmunidad a casi todos los venenos. Nivel 4. Desarrollo profundo de la fruta. Puede crear veneno rojo Kingita, con propiedades infecciosas y mayor toxicidad. Puede crear un demonio venenoso. Requiere 3.000 millones de bayas para desbloqueo permanente. Nivel 5. Despertar de la fruta juicio del infierno asimilar el medio ambiente en un dominio venenoso. Puede crear una pequeña cantidad de veneno mortal negro, que ataca directamente la fuerza vital en lugar de los nervios o las células. No hay antídoto. Requiere 11.000 millones de bayas para desbloqueo permanente. Progreso del análisis. 0%. Roy estaba muy satisfecho. Sí, ante él estaba Magallanes, el guardián de Impel Down. Un humano venenoso que comió el veneno fruta venenosa. Roy sabía que esta fruta era de primer nivel en términos de letalidad contra los seres vivos. Especialmente en el entorno confinado de Impel Down, era prácticamente invencible. En la historia original, Magallanes eliminó casi por sí solo a los piratas de Barba Negra. Fuera de Impel Down, su efectividad podría disminuir, pero seguía siendo una paramecia poderosa. Debe ser el vicealmirante juez negro Roy. Magellan miró a Roy. Ese soy yo. Roy asintió. Confirmando la identidad de Roy, Magellan fue directo al grano. He recibido el aviso. Personalmente te guiaré en este recorrido. La entrega de Virot no fue complicada.
Dado que Roy administraba la unidad de detención y visitaba con frecuencia Impel Down, esta fue solo una visita de orientación para presentarle a la gerencia. Gracias, alcaide Magallanes. Roy no tenía intención de ofenderlo. Virod miró a Magallanes con curiosidad. ¿Dónde está Shiryu? ¿De nuevo en confinamiento? Sí. Magellan con la palma en la cara, con aspecto de dolor de cabeza. Shiryu de la lluvia, el carcelero principal, sanguinario y cruel, a menudo estaba confinado para masacrar prisioneros. Hace unos días, mató a más de 30 prisioneros con el pretexto de investigar el rápido agotamiento de los alimentos y fue encerrado nuevamente. Entraron en el ascensor principal. ¿Con qué nivel te gustaría empezar?, preguntó Magellan. Nivel 6, por supuesto. Roy respondió sin dudarlo. Ya que es una gira, comencemos con los peores criminales. Magallanes no se negó. El ascensor descendió a las profundidades. ¡Din! Las puertas se abrieron. Ante Roy yacía una prisión oscura y silenciosa. Esto es Impel Down nivel 6. Infierno eterno. Los criminales más peligrosos del mundo se mantienen aquí. Magallanes los presentó mientras caminaban. Pero entonces... ¡Oh! Visitantes. Mira, son los marines. Ja 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 ja. Magallanes, liderando el camino como un perro faldero. Un vicealmirante de la marina. Un mocoso tan joven. Los marines deben estar desesperados. En mis tiempos, esto sería una broma. Mira de cerca, ¿no está ese viejo Virot a su lado? Oye, viejo, ¿es ese tu hijo? Risas burlonas brotaron de las celdas del nivel 6. ... El rostro de Magallanes se oscureció. El veneno púrpura comenzó a filtrarse de su cuerpo, listo para dar una lección a los más ruidosos. Alcaide Magallanes. Roy levantó una mano para detenerlo. ¿Puedo manejar esto personalmente? Magellan hizo una pausa y luego asintió. Puedes, pero no los mates. Tenía principios. Solo el alcaide tenía derecho a juzgar a los prisioneros. Por supuesto. Roy asintió. Dio un paso adelante. Tud. Sus pasos resonaron pesadamente en la oscuridad. Los prisioneros guardaron silencio, mirando a Roy. Tienes razón. Soy joven. Roy habló en voz baja. Pero eso es exactamente por lo que deberías estar agradecido. Porque significa, tuviste suerte de no nacer en mi época. Silencio lleno nivel 6. Entonces. Ja 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 ja. Solo un mocoso, hablando en grande. ¿Quién te crees que eres? Garp. Sepir. ¿Conoces mi recompensa? Si salgo, acabaré con un chico arrogante como tú de un solo golpe. Di tu nombre, mocoso. Los gritos se hicieron más fuertes. Pero entonces... VMMM. Roy levantó la mano y griega. Lo apreté suavemente. ¡Boom! Rayo negro y ondas de choque doradas brotaron de su cuerpo, envolviendo instantáneamente los alrededores. ¡Ugh! Splurt. Los gritos sonaron. Los prisioneros más ruidosos escupieron sangre al instante. Fueron golpeados contra las paredes por la onda expansiva, luego cayeron al suelo, inconscientes. El silencio volvió al infierno eterno. ¿Cuál fue ese movimiento? Es un usuario de habilidades. Aquí fuerte. No. No solo aquí, ese es Ryo. Dominando Ryo a esa edad. Este tipo, después de una larga pausa, surgieron murmullos de incredulidad de las celdas. Los prisioneros del nivel 6 eran figuras legendarias del pasado. Tenían ojos. Sintieron el intenso Ryo y la presión de una potencia en el golpe casual de Roy. Incluso restringidos por Seastone, sus físicos eran fuertes. Sin embargo, Roy los noqueó sin un esfuerzo total. Este tipo. El desprecio desapareció de sus voces. Este no era un novato arrogante. Esta era una potencia. Roy caminó hacia el centro del nivel 6, escaneando los alrededores. Especialmente las pocas celdas solitarias. Aquellos tenían las leyendas más peligrosas. Pero... soy el juez negro Roy Amos. Vicealmirante del cuartel general de la Marina, futuro comandante de la unidad de detención. Vine hoy a saludar. Declaró su identidad con calma. Las expresiones de los prisioneros volvieron a cambiar. Sabían lo que significaba juez negro, no solo un vicealmirante, sino un candidato a almirante.
Ustedes están aquí porque son los perdedores de la era anterior. ... Ignorando sus miradas temerosas o viciosas, habló en voz baja. Ya que sois unos perdedores, mantén la boca cerrada. El infierno eterno se quedó en silencio. Incluso Magallanes detrás de Roy quedó atónito, luego pareció aprobarlo. Así es. Leyendas, piratas malvados, estar aquí significaba que solo eran perdedores. Este chico. Virod miró a Roy con sorpresa. Realmente ha crecido desde la manifestación, el viejo Roy no habría hablado con tanta arrogancia. Juventud. El viejo vicealmirante suspiró con nostalgia. Pero mientras Virot y Magellan quedaron impresionados. Ellos no lo sabían. Descubierto el usuario de fruta del diablo Bala Douglas. Fruta. Para Mesía fruta clank clank, gasa gasa no mi usuario de fruta del diablo mundo Virndi descubierto. Fruta. Para Mesía fruta más, mua no mi, de pie en el centro del infierno eterno. Escuchando las notificaciones, Roy reprimió su vergüenza por su discurso nervioso y disfrutó del doloroso placer de Harvest. Capítulo 99. Nivel 7. Ranura de fusión desbloqueada. En el infierno eterno, los prisioneros guardaron silencio. No dijeron nada, simplemente observando a la figura patrullando con Magallanes. Especialmente las leyendas en las celdas de aislamiento. Miraron a Roy, como si trataran de atravesarlo con la mirada. Pero Roy no estaba interesado en sus miradas. ¿Por qué? Fruta del diablo analizada. Fruta perro modelo. Zorro de 9 colas nivel 1. Fruta clank nivel 1. Fruta isla nivel 1. Las constantes notificaciones de la enciclopedia de frutas lo mantenían preocupado. Sí. Roy sabía que, además de God Valley, hace más de 30 años, la mayor concentración de frutas del diablo de alta calidad en el mundo probablemente era el nivel 6 de Impel Down. No solo swans míticos raros, sino también varias frutas para Mesía con efectos exagerados. Esto satisfizo inmensamente a Roy. De hecho, estas frutas fueron su principal objetivo para este viaje. Pero justo en ese momento. Por allí. Roy se detuvo, con las pupilas ligeramente contraídas. Él y Magellan habían alcanzado la parte más profunda del nivel 6. No había más prisioneros aquí. Ante ellos había un enorme, oscuro, vacío. ... Roy frunció el ceño. Como se mencionó, Impel Down era una prisión submarina, y el nivel 6, Infierno Eterno, ya estaba en el lecho marino. Pero debajo del lecho marino, ¿por qué había un vacío tan enorme? Estaba seguro de que esto no existía en la historia original. Además, al borde del vacío, Roy pudo ver débilmente el símbolo de una cruz dentro de un círculo, la marca del gobierno mundial. Vicealmirante Roy. Magellan habló. La gira termina aquí. No podemos ir más allá. No puedes ir más allá. Al escuchar esto, la confusión de Roy creció. Alcaide Magallanes, ¿qué es este vacío? Siguiendo el principio de preguntas si no sabes, Roy preguntó en voz baja. A su lado, el vicealmirante Virot se rió. Roy, chico, hice la misma pregunta en su día. Pero el alcaide en ese momento me dijo que no tenía la autorización, se detuvo a mitad de la oración, su expresión se congeló cuando se dio cuenta de algo. Efectivamente, Magellan respondió. Vicealmirante Roy, tiene suficiente autorización. De acuerdo con las regulaciones, puedo decírtelo. Sin embargo, Magallanes miró fijamente a Virot. El mensaje era claro. Virot. ... El anciano se quedó sin habla por un momento, luego resopló, soplando su bigote. Bien. No voy a escuchar. Feliz ahora. Él se alejó en un arranque de furia. Al ver esto, Roy entendió. Solo saber acerca de este vacío necesario almirante de desminado incluso Virot, que logró la unidad de detención durante años y tratados Impel Down como una segunda casa, no estaba calificado. Pero Roy era diferente. A pesar de que él era un recién ascendido almirante candidato, heredando el céfiro de la autoridad le dio la autorización. Después de Virot se alejó, Magallanes bajó la voz. Por debajo de este vacío es Impel Down del nivel 7. ¿Qué? Roy dudó de sus oídos. Nivel 7. ¿Desde cuándo Impel Down tiene un nivel 7? Pero no se detuvo en eso, haciendo la pregunta lógica. ¿Qué prisioneros se mantienen en el nivel 7?
Nombres de figuras legendarias pasaron por su mente. Pero... no. Para sorpresa de Roy, Magellan negó con la cabeza y dio una respuesta inesperada. No hay prisioneros en el nivel 7. Miró a Roy. Dentro hay solo un mecanismo masivo. Fue construido hace más de 30 años. Entonces solo era vicedirector, así que desconozco el motivo específico de su construcción. Solo sé que solo el alcaide de Impel Down puede entrar para inspección. Al escuchar esto, Roy frunció el ceño más profundamente. No hay prisioneros. Un vacío masivo que contiene solo un mecanismo de propósito desconocido. Sonaba increíblemente siniestro. Pero luego, captó otro punto clave. Si solo se le permite entrar al alcaide de Impel Down, ¿por qué tengo autorización para saberlo? Roy preguntó en voz baja. Esto era ilógico. Según Magellan, el nivel 7 era un secreto absoluto incluso dentro de Impel Down. Fue un asunto interno. Aunque Impel Down, como uno de los 3 símbolos del gobierno mundial, estaba estrechamente vinculado a los marines, era esencialmente independiente y administrado directamente por el gobierno mundial. Los asuntos internos de Impel Down no deberían ser conocidos por los almirantes de la marina o el almirante de la flota. Pero Magallanes negó con la cabeza. Los almirantes marinos tienen derecho a saberlo porque hay más de un mecanismo de este tipo. Levantó un dedo, enfatizando cada palabra. Además de Impel Down, hay un mecanismo similar en Marineford y en Enies Lobby. Y nosotros en Impel Down, ustedes los marines, y los guardianes de Enies Lobby, cada uno es responsable de protegerlos. Al escuchar esto, Roy quedó atónito. Su cerebro entró en sobremarcha, procesando la inteligencia. Marineford, Impel Down y Enies Lobby, los 3 símbolos del gobierno mundial conectados por la corriente Tarai, albergaban un enorme dispositivo mecánico. A juzgar por la situación en Impel Down. Dentro de los infantes de marina, probablemente solo los almirantes y el almirante de la flota conocían la ubicación del de Marineford. El de Enies Lobby probablemente era conocido solo por sus altos mandos. Así que la pregunta era, ¿para qué existen estos 3 mecanismos? Roy reflexionó, pero obviamente, no pudo encontrar una respuesta. Vicealmirante Roy, pasamos al nivel 5. Al escuchar la pregunta de Magallanes, Roy suprimió sus dudas. Tenía cosas más importantes que hacer. Enciclopedia de frutas. Propietario, Roy Amos. Enciclopedia actual tipos de frutas. 59 número de ranuras de frutas. 4 solo una más para desbloquear la ranura. Sí, desde que llegó a Impel Down, Roy había adquirido más de 10 frutas. Ahora estaba a solo una fruta de desbloquear la 5ª ranura, la ranura de fusión. Roy estaba seguro de que había otros usuarios de habilidades en Impel Down. Pero justo cuando los 3 llegaron al nivel 5, infierno helado. Gurgle. Con un sonido como de tambores de guerra, la cara de Magallanes se puso azul. Eso. Se agarró el estómago con dolor. Yo, tengo algo que atender, por favor, espere un momento. Roy, Virot. Pronto, Magellan se apresuró a resolver su problema fisiológico, lo que obligó a Roy y Virot a pausar su gira. Esperaron a la entrada del infierno helado. Viejo, ¿realmente te estás retirando? ¿No estás considerando quedarte como asesor o algo así? Sentado sobre un ladrillo cubierto de nieve, Roy miró a Virot. Asesor. Ese trabajo no me conviene. Virot negó con la cabeza. Además, eres tan astuto como un mono. ¿Qué consejo necesitas de mí? Continuó antes de que Roy pudiera replicar. Lo he decidido. Volveré y entrenaré a mi nieto adecuadamente, definitivamente será un buen marine. Recuerdo que tu nieto tiene menos de 6 meses, ¿verdad? Roy murmuró internamente. Pero antes de que pudiera hablar, Virot continuó. Sin embargo, Roy, chico. Miró a Roy seriamente. Sé que ahora eres fuerte, pero no seas demasiado arrogante. El caos de esta era se está intensificando, tu personalidad imprudente te costará tarde o temprano. Dice el tipo que intenta entrenar a un bebé. ¿De verdad puedes llamarme imprudente? Roy continuó con su asado interno. El caos se está intensificando. Roy preguntó en voz baja, adivinando el significado de Virot. Bastante seguro. El zodíaco.
Virot dijo el nombre pesadamente. Me estoy retirando, así que probablemente no me cruzaré con ellos. Pero eres diferente. Con tu fuerza y edad, salvo accidentes, eventualmente lucharás contra ellos hasta la muerte. Su voz contenía preocupación. Roy sintió calor en su corazón. Aunque sabía que nunca tendría una pelea a muerte con el Zodíaco, consoló a Virot. No te preocupes, viejo. Soy fuerte, pero Virot miró fijamente, soplando su bigote. Esa actitud de nuevo. Por eso digo que eres demasiado imprudente. Para recordarle a Roy el peligro, continuó. Probablemente hayas oído hablar de Ryuji Inazumi. Pero sobre el nuevo miembro del Zodíaco, estabas ocupado con la demostración de las tres fuerzas, así que probablemente aún no lo sepas, ¿verdad? Roy. Al ver el silencio de Roy, Virot inmediatamente compartió la información que conocía, incluido el encuentro de Garp con Inosisi en el East Blue y las habilidades de Inosisi. Roy permaneció inexpresivo. Dime algo que no sepa. Pero las siguientes palabras de Virot le hicieron levantar una ceja. Además, según información reciente, el ejército revolucionario podría tener una conexión con el Zodíaco. ¿Cómo es eso? Roy preguntó proactivamente por una vez. Es una suposición de la División de Inteligencia de la Oficina de Investigación Criminal. Inosisi apareció en el East Blue justo antes de la manifestación de las tres fuerzas. Intel dice que el ejército oriental del ejército revolucionario tuvo movimientos masivos casi al mismo tiempo, aparentemente transportando suministros, incluidos los 19 metales recolectados por Nezumi. Con su antigüedad, Virot sabía mucho. Escuchando, Roy se recuperó de su breve sorpresa. Conocía la causa y el efecto. Una transferencia a gran escala de personal y materiales por parte del ejército revolucionario era difícil de ocultar por completo. Pero a él no le importó. Descubrimiento o no, no importa cómo buscara el gobierno mundial, nunca encontrarían la llamada base del Zodíaco. Pero justo en ese momento. Usuario de fruta del diablo Inazuma descubierto fruta del diablo confirmada. Paramecia fruta Snip Snip, Choki Choki no Mi. Analizando y guardando en enciclopedia de frutas. Habilidad de la fruta. Puede transformar partes del cuerpo en tijeras. Efectos por nivel. Nivel 3. Obtiene el efecto de fruta completo. Puede convertir cualquier parte del cuerpo en tijeras, para cortar y remodelar objetos libremente sin destruir sus propiedades inherentes. Solo puede cortar materia sólida. No puede cortar seres vivos directamente. Solo inflige daño cortante. Nivel 4. Desarrollo profundo de la fruta. Mejora enormemente la potencia y velocidad de corte. Requiere 1300 millones de vallas para desbloqueo permanente. Nivel 5. Despertar de la fruta recorte de aire. Asimila el ambiente en tijeras. Puede cortar materia no sólida. Requiere 5200 millones de vallas para desbloqueo permanente. Progreso del análisis. 0%. La notificación de la enciclopedia hizo que la expresión de Roy cambiara. Inazuma. Conocía a esta persona, un revolucionario del sur azul. Escudriñó los alrededores discretamente pero no vio a nadie. Él entendió. Inazuma probablemente se sintió atraído por Virot mencionando al ejército revolucionario. Y era verdad. Cerca, bajo una enorme roca. Sosteniendo una copa de vino tinto, con gafas de sol de 2 colores, con el cabello y la ropa mitad naranja y mitad blanca, Inazuma parecía serio. No lo esperaba, para escuchar tal información aquí. A su lado yacía una cantidad considerable de comida y alcohol raro. Inazuma no se esperaba esto. Acababa de usar su habilidad para robar comida del nivel 4 como de costumbre. En su camino de regreso, se encontró con 2 infantes de marina discutiendo sobre el ejército revolucionario. Desde que él y Emporio Ivankov fueron capturados, su contacto con el mundo exterior había sido mínimo. Especialmente noticias sobre el ejército revolucionario. El Zodíaco está cooperando con nosotros. Al escuchar noticias tan impactantes, tuvo que detenerse y escuchar. Aunque aislado, había oído hablar de los Zodíacos. Todos los nuevos prisioneros los conocían. Entonces Inazuma se dio cuenta de inmediato. Debo decírselo a Iba-san, si la noticia es cierta, recuerdo que hay un aprendiz miembro del Zodíaco en el nivel 5. Él reflexionó.
Mientras tanto, Roy, sin darse cuenta de los pensamientos de Inazuma, no tenía intención de exponerlo. Al contrario. Viejo, realmente no conocía esa información. Cuéntame más sobre Inosisi. Te lo dije, hay muchas cosas que no sabes. Con la provocación intencional de Roy, Violet habló con más entusiasmo. Así como el viejo vicealmirante adivinó audazmente que el dragón también podría ser un miembro del Zodíaco. Análisis completo de Snip Snip Fruit. Roy finalmente escuchó la notificación que estaba esperando. Tipos de frutas alcanzados. 60. Ranura especial de frutas, ranura de fusión, desbloqueado.